Tardes, buenas tardes. Sí. Familia, este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Amén. Qué gusto estar delante de la congregación, qué gusto saludarlos, qué gusto poder compartir la palabra hoy. Quiero hacer una pregunta antes de comenzar. ¿Qué personas estén aquí vienen por primera vez? Gracias, bienvenida. ¿Quién más? No les voy a preguntar nada, tranquilo, solamente quiero saber. ¿Quién más? Bienvenidos. Ok. Somos amor y vida, somos una familia en esencia. Más que una congregación, más que una asociación, somos una familia. Compartimos a un Dios hermoso, poderoso. Como lo decimos nosotros, somos gente común con un Dios absolutamente extraordinario. Así que bienvenida. Eh, Les van a ustedes a dar una hojita, les van a hacer llegar una hojita a los nuevos. Por favor, me las hacen llegar por acá. Y esa hojita es para que me llenen los datos. ¿Por qué? Porque queremos darles a ustedes información de las actividades de nuestra iglesia, hacérselas llegar, pero también porque queremos orar por sus necesidades. Ahí hay un espacio para sus peticiones. Llénelo, será un privilegio orar por todas sus necesidades. Bueno, y los jóvenes, ¿cuáles son los jóvenes de aquí? Pues aquí hay más de uno que tiene que bajar la mano. Sí. Bueno, ok. Los jóvenes por fe que están allá atrás también. Viene el encuentro de jóvenes, ya lo anunciaron ahorita, pero yo quiero recalcarlo, y es muy importante. Para nosotros, esta es una iglesia de jóvenes adultos, es la verdad. ¿Sí? Es la verdad, es una iglesia de... Muchos de ellos llegaron aquí niños, se convirtieron en jóvenes en esta iglesia, y hoy en día son jóvenes adultos, ya tienen sus profesiones, muchos se han casado ya, en fin. Y eso es muy importante, porque esa es la simiente de esta iglesia. Son las personas que algún día van a estar compartiendo la palabra y de la cual va a estar recibiendo la comunidad. Así que este encuentro es muy importante para la iglesia, para el bien de todos ustedes y el nuestro propio. Así que no solo apoyen esos encuentros, sino que piensen en aquellos jóvenes que deberían estar allí y ser parte de esto. Bien, señores, vamos al tiempo de la palabra, ¿ok? Como lo decía mi esposa, estamos armando un rompecabezas basado en esta serie que se llama, en la primera temporada de esta serie que estamos ya terminando esta temporada, la primera temporada de esta serie titulada Mucho más cuando el día se acerca. Y con todos estos temas que hemos estado viendo, hay uno que es muy importante y es el que vamos a compartir hoy. Porque a pesar de que todos sabemos que el día se acerca, y no solamente lo que decía mi esposa, el día que venga el Señor, usted no sabe cuál es su día, no lo sabemos, por tanto debemos estar preparados. Una de las cosas que debemos preguntarnos es cuál es nuestro estado con respecto a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Por eso titulé a la prédica, y lo van a entender durante ella, le di ese título, La tibieza. Le coloqué, el pecado que a nadie le importa. ¿Ok? Y vamos a ir derechito a la palabra. Vamos a ir a Apocalipsis 3 del 14 al 19. Dice así, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Es tremenda, ¿no? Esa palabra. Esta palabra es una exhortación, es una invitación al arrepentimiento, pero también es un llamado de atención para aquellos que dicen que aman al Señor, pero no tienen ninguna prueba de ese amor.
no tienen ningún fruto real de esa relación. La mediocridad en nuestra relación con Dios está latente en todas partes. Hay mucha mediocridad y esa mediocridad generalmente está enmarcada por dos aspectos contradictorios. El primero de ellos es el ausentismo. O sea, decimos que amamos a Dios, pero no tenemos ninguna prueba de ese amor. Eso es como el que tiene una novia, le dice que la ama, pero nunca la visita, nunca la llama, nunca sale con ella. Eso nunca funciona. Como decía el salmista apodado el Chapulín Colorado, como dice el viejo y conocido refrán, amor de lejos, felices los cuatro, ¿no? Dice por ahí el dicho, alterado. Es la verdad. ¿Eso por qué? Por el ausentismo de nuestras vidas. Otras veces, la mediocridad de nuestra relación con Dios es por todo lo contrario, es por el activismo. Entonces servimos en todo lado, en todos los ministerios, pero entonces perdemos de vista esa importantísima y única relación personal con Dios, por estar haciendo muchas cosas. Sea por ausentismo, sea por activismo, las dos posiciones son tibieza. Y la tibieza es el tipo de relación que uno tiene con aquellos que no le importan a uno. Ustedes, los que son aquí quizás más jóvenes, bueno, los que yo pues cuando era más joven, todavía soy joven, ¿sí? Cuando era más joven, o quizás ustedes los jóvenes pueden recordar esto, a veces uno salía por ahí y le decía a los amigos, le preguntaban a uno, ve, ¿con quién estás saliendo? Y yo le decía, no, con nadie. Por ahí tengo un arrocito en bajo. Eso es frase de muchachos, ¿no es cierto? Ok, listo. Muchas veces así vivimos nuestra relación con Dios, de arrocito en bajo. Y mientras nosotros andamos por ahí pavoneándonos, diciendo que tenemos una relación de arrocito en bajo con Dios, Dios ha contestado categóricamente a ese tipo de relaciones y ha dicho, te vomitaré. Te vomitaré es lo que ha dicho el Señor. Miren, para explicar lo que es la tibieza es importante ir al origen de la palabra. La tibieza la mencionó el Señor cuando le estaba hablando a la iglesia de la Odisea. La Odisea es una ciudad griega que está situada entre dos ciudades, una que se llama Hierópolis y otra que se llama Colosas. La ciudad de Hierópolis era famosa por sus aguas termales, aguas que tenían inmensas propiedades curativas, terapéuticas, y Colosas, que estaba al otro lado, era famoso por sus fuentes de agua fresca, por los manantiales que tenía, fuentes de agua fresca, pura, potable. Las aguas de estas dos ciudades, de Hierópolis y Colosas, bajaban hasta la ciudad de la Odisea, y cuando se encontraban se ponían tibias. Y al ponerse tibia el agua, perdía las propiedades curativas y terapéuticas del agua termal, y también perdía la frescura del agua potable. En otras palabras, ¿para qué servía el agua? Para nada. Entonces, un cristiano tibio, o como le definimos nosotros, un cristiano tibio, es alguien cuyo celo, compromiso y poder espiritual es vago y sin efectividad. El tibio es alguien que voluntariamente, y quiero recalcar la palabra voluntariamente porque es una decisión que yo tomo, decide no usar su capacidad para amar y servir al Señor, permitiendo que la temperatura de su vida espiritual sea entibiada. ¿Por qué? Por el pecado, por la apatía, por la falta de arrepentimiento, por la pereza, por el egoísmo. Y podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿no es mejor ser tibio que frío? La respuesta es no. Es cierto que el tibio está más cerca del caliente que el frío, ¿no es cierto? Pero le voy a decir una cosa, una persona fría, y me refiero a una persona fría, una persona que no tiene una relación con Dios, viene a la iglesia y viene sin ninguna expectativa, pero puede hacer que una palabra que escuchó del pastor en la iglesia hable a su corazón. Puede hacer que la alabanza lo haya tocado. Puede hacer que el testimonio de alguien que está aquí haya atravesado su corazón. Puede hacer que la hermandad o el amor que pueda haber en medio de la iglesia haya despertado su corazón. Siempre será más posible que un frío llegue a ser caliente que un tibio, porque el tibio tiene una predisposición natural a resistirse. Conoce la palabra, entonces sabe cómo resistirse a ella todo el tiempo. Eso es lo que hace un cristiano, ¿no es cierto? Por eso estoy diciendo y por eso definí desde el comienzo que la tibieza es el pecado que a nadie le importa. ¿Por qué? Porque la tibieza viene a ser como un jacuzzi, como una zona de confort. Si usted entra a un jacuzzi que está a la temperatura perfecta, usted no se quiere salir de él.
los novios que acaban de llegar de Europa. A ver, díganme, ¿sí o no? Eso un jacuzzi, uno de allí no quiere moverse, el agua está perfecta. Así son los tibios, no se mueven. La tibieza es el pecado que a nadie le importa. Y lo seguiré repitiendo todo el tiempo. Dios entregó a su Hijo y lo dio todo, por ti y por mí. Eso fue lo que hizo Él. Pero un tibio solo quiere relacionarse con Dios cuando Él quiera y cuando su apretada agenda se lo permita. Él no viene a los servicios porque es que son muy largos. Eso sí, se puede quedar en la casa viendo todas las series de Netflix o atendiendo sus relaciones afines a su persona. No se relaciona con la iglesia porque es que no tiene tiempo sino para relacionar, ni con Dios porque no tiene tiempo para relacionarse con gente que es afín a Él. Ese es el tipo de personas que el Señor dice lo vomitará. ¿Por qué? Tiene toda la razón el Señor en decirlo, porque esa persona no entiende, no comprende, no acepta y no honra el sacrificio del Señor. Con razón nos dice que lo va a vomitar. Hay una palabra del lenguaje bastante exótica, por cierto, una figura retórica del lenguaje que se llama así, oximerón. Me la colocan por ahí porque, ¿sí? Oximerón, bastante exótica. Y esa figura literaria es muy usada por los autores de libros para realzar sus historias. Y básicamente un oximerón es dos palabras opuestas en una frase que realzan el momentum de la escena. Voy a tratar de dar unos ejemplos. Por ejemplo, el ruidoso silencio, dice el autor. Claro, está hablando de alguien que quizás está en silencio, pero los ruidos de su mente no cesan, ¿no? El pequeño gigante. Está hablando de alguien quizás pequeño, un niño, o alguien que está en nivel inferior a otra persona, pero que quizás tiene mucho coraje, mucho valor, mucho corazón, no sé. Les voy a dar uno más local, el caleño puntual. Eso no existe, yo me paro aquí a las 4 y tal cosa no existe, ¿sí? Eso es un oximerón completamente. Bueno, yo creo que el oximerón más grande que existe es el cristiano tibio. Eso no puede existir, porque un cristiano es alguien que tiene a Cristo en su corazón, tiene al Espíritu Santo en él, y en esa relación y en esa pasión no cabe la tibieza. Existen son tibios, no cristianos tibios. Ahora, lo que sí puede pasar es que los cristianos caigamos en tibieza y no nos salvamos ninguno. Podemos tener un cuerpo pastoral aquí en esta iglesia, pero nunca tener relación con la palabra de Dios. Podemos servir en cualquier área de esta iglesia y nunca me siento a orar. Puedo venir cada 8 días aquí al servicio, a levantar las manos, orar y adorar, pero en la semana no tengo ningún tipo de relación con Dios. La tibieza es el pecado que a nadie le importa. ¿Lo recuerdan? Hay otra palabra que quiero mencionar que es un sinónimo de la tibieza y que es muy importante, nos da más comprensión de la palabra y es la palabra apatía. La palabra apatía viene del griego apatea, que significa sin sentimiento. Los filósofos griegos de la antigüedad, especialmente Aristóteles, utilizaban mucho la palabra. Él y su grupo de seguidores, los estoicos, ¿sí? Ellos, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Que aquí hay un historiador aquí de tiempo completo, el hombre, ¿sí? ¿Sí? Y los estoicos compartían que la apatía era el estado ideal del ser. Era un estado donde el ser estaba libre de toda emoción para ser. O sea, si ustedes se ponen a pensar, hay mucho apateo por ahí suelto. Hay mucho apateo y apateas por ahí sueltas, ¿sí? Hay bastantes. Para nosotros es diferente, ¿no? Para los que creemos en Dios, el estado ideal del ser lo llamamos carácter de Cristo, que es alcanzar la altura del varón perfecto, ¿no es cierto? Es ese lugar donde tú eres capaz de controlar tu temperamento, el carácter de Cristo. Todavía me encuentro, señoras y señores, de aquí de la iglesia con que hablo y me dicen, ¿y cómo está tu señora, tu señor? No, pues, usted sabe cómo es el genio de ese hombre. Es que tiene un carácter. No, ese no tiene carácter. Lo que tiene es temperamento. Lo que le falta es carácter. Porque si tuviera carácter sería capaz de dominar su temperamento. O sea, hay que corregir la definición, hay que hablar con claridad. El carácter de Cristo es algo que está muy por encima de nosotros, ¿cierto? Son sorprendentes los sinónimos que encontré en el diccionario de la palabra tibieza. Miren estos: indiferencia, frialdad,
falta de interés, desatención, falta de sentimiento, sin emoción, impasible o sin pasión. Muy parecido a lo que nos encontramos hoy en día en la gente, ¿no es cierto? Ok. Yo quiero, gracias. Yo quiero hoy dedicarle el tiempo de esta prédica, este es el prólogo realmente, ¿sí? A dos partes en esto. Solamente quiero dedicarme a esas dos cosas. Y es a que podamos entender cuáles son las causas que hace que nosotros tengamos apatía. Y cuando existe apatía, sería el segundo punto, es cuáles son las manifestaciones de esa apatía. ¿Cómo se manifiesta la apatía? ¿Ok? Entonces, empecemos por las causas. Y vamos rápidamente. Entonces, pregunto, ¿qué causa que los creyentes lleguen a ser apáticos? Sin sentimientos, sin emoción, indiferentes, fríos. Hay 50,000 causas. Pero yo creo que estas son las 4 causas que el Señor quiere enseñarnos el día de hoy. Entonces voy a ir con la primera, esta la compartí con los hombres en el encuentro que tuvimos, y es esta, la cizaña. La cizaña, para los que no saben qué es, pues la maleza, hierba mala, ¿sí? Pero también es la parábola que el Señor nos dejó en Mateo 13, del 24 al 30. Yo no lo voy a leer, se las voy a contar. Dice la parábola que un sembrador salió a sembrar trigo al campo, sembró su campo, y en la noche mientras dormía, vino el enemigo y sembró cizaña al lado del trigo. Y la cizaña y el trigo crecieron juntos, dice la historia. Cuando los trabajadores se dieron cuenta, fueron y le dijeron al sembrador, le dijeron, mira, hay cizaña en el campo, ¿la arrancamos? Y él dijo, no la arranquen porque dañan la cosecha. Mejor esperemos al tiempo de la siega, de la cosecha. Ahí recogemos la cizaña, recogemos el trigo y separaremos el trigo y lo llevaremos al granero, y la cizaña pues la echaremos en el fuego. Básicamente esa es la parábola. En esta parábola hay 3 elementos que existen en la vida de todos nosotros. Siempre, sea usted cristiano o no, todos en la vida tenemos estos 3 ingredientes. El primero es el campo. O sea, el campo que representa nuestra vida en todas sus áreas, nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra vida familiar, nuestra vida personal, todo, ¿ok? Lo segundo es el trigo. El trigo representa nuestros planes, nuestros sueños, nuestras metas, las cosas que tratamos de hacer bien, nuestros buenos planes por salir adelante, las cosas buenas. Y la cizaña pues representa todo lo contrario, las cosas malas. Y dense cuenta de una cosa, las cosas malas siempre están sembradas al lado de las cosas buenas. Siempre estoy diciendo. Así es la cizaña. Entonces, ahí están las crisis, los desacuerdos, las tristezas que hemos pasado, o sea, todas las situaciones que son los engaños, las decepciones, en fin. Ok, ¿cuál es el problema? El problema y lo que realmente causa cizaña es cómo nosotros enfrentamos la cizaña en el campo. Entonces, hay 2 soluciones que aporta la parábola. La primera dice que los trabajadores le dijeron, mira, hay cizaña en el campo, arranquémosla. Y esa es una decisión muy apresurada y también muy poco sabia. ¿Por qué? Porque para los que no lo conocen, la cizaña, cuando crece en el campo, lo que hace es enredarse en el trigo primero, antes de brotar. De manera que si usted le da por arrancar la cizaña, va a arrancar el trigo y terminará arruinando la cosecha. ¿Me están entendiendo lo que pasa? Eso es lo que nos pasa a nosotros. Todos los que estamos aquí, y le hablo principalmente a aquellos que tienen planes, emprendimientos, proyectos en su trabajo, tienen cosas lindas, es el trigo que Dios les ha dado, pero se la han pasado toda su vida resolviendo problemas. Muchas personas enfocan su vida en los problemas y no en el trigo. Y cuando usted enfoca su vida en el trigo, en los problemas, en la cizaña, usted empieza a solucionar un problema y arrancarlo. Y cada vez que lo va arrancando, va arruinando su cosecha. Por eso, por esa causa, muchas personas terminan arruinando su siembra y luego terminan echándole la culpa a Dios. Y entonces nace la tibieza. Por eso el Señor ofrece una segunda solución, que es la que el sembrador, que representa a Dios, ofrece y le dice, no la arranquen. Déjenla y el día de la cosecha lo recogemos todo. Yo la separo, echo al fuego la cizaña y entramos al granero el trigo. El Señor no está diciendo que no nos ocupemos de los problemas, quiero ser claro. Estoy diciendo es que no nos enfoquemos en los problemas. No podemos perder el enfoque del trigo.
Dios nos dio el trigo y Dios dice que cuando Él coseche en nuestras vidas, la cizaña perderá todo su poder, la separará y la echará al fuego y podremos guardar nuestra cosecha en los graneros. ¿Entienden la posición de lo que nos pasa a nosotros en nuestras vidas? Ahora para mí, más que nunca, cobra sentido lo que dice este versículo, Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. No nos cansemos de cuidar el trigo, no nos cansemos de estar en el trigo, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es cansado, como lo decía mi esposa ahora, es difícil, pero un día Dios separará la cizaña y esa cizaña dejará de valer en nuestras vidas. Amén. Primera causa. Segunda, la maldad. Vamos a la Biblia. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, esta causa se refiere principalmente a eso, a la falta de amor, al desamor. Yo creo que ninguno de nosotros aquí puede dudar que los eventos actuales, ¿no es cierto?, de estos tiempos, discúlpenme, las guerras, los conflictos, la intolerancia de la gente, son elementos suficientes para enfriar un corazón. Cada vez los corazones están más fríos. Cada vez la tibieza es el pecado que a nadie le importa, ¿no es cierto? Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es justamente nunca renunciar, ¿sí?, a tener amor en nuestro corazón para todas las personas. Es nuestra obligación velar por tener amor en nuestro corazón, velar en cuidarnos unos a otros. Y le estoy hablando a la iglesia específicamente. Es nuestra responsabilidad hacerlo. En Apocalipsis 2 está el Señor hablándole a la iglesia de Éfeso y la está exaltando realmente. Cuando está ahí, él está exaltando de la iglesia de Éfeso su trabajo, su perseverancia, su afán de justicia, pero les dice en el versículo 4, les dice lo siguiente, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Les pregunto, ¿dónde está el amor de nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro primer amor? ¿Dónde se queda en medio de todas estas circunstancias? Yo venía para acá hoy en el carro y se me atravesaron varios hijos amados del Señor, ¿sí? Yo los bendije en el camino, ¿sí? Y me doy cuenta de eso, o sea, pensaba, ahora que estaba leyendo, decía yo, Señor, tienes razón, o sea, están las circunstancias que estamos viviendo que es tan fácil caer en el desamor, en la respuesta frágil y dura, que lo único que hace es dañar y dañar. Es lo que hacemos todos los días y creo que todo el tiempo, ¿no es cierto? Así que la pregunta es esta, ¿cómo asegurarnos de no dejar de lado nuestro amor, especialmente nuestro primer amor? Lo primero es esto, asegúrate de tener el Espíritu Santo. Asegúrate que está contigo. Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo trae el amor de Dios con él. Y el amor de Dios no es el amor de un hombre. El amor de Dios, el amor ágape de Dios es un amor eterno. Un amor que no escasea. Un amor que no se apaga. Un amor que no se acaba. Es un amor diferente. Entonces asegurémonos de tener el amor de Dios. Segundo, asegúrate de no perder tu amor por la palabra de Dios. Asegúrate de no perder el amor por la palabra de Dios. Si la palabra dice que Él es el novio y nosotros la novia, la palabra son las cartas de amor. Creo que no existe una declaración de amor más grande escrita que la palabra de Dios. Amén. Listo. Y si tú tienes estos dos, sería el tercero, ¿sí? Nunca vas a tener que dejar de amar a nadie. Nunca cesará el amor de unos por otros, porque uno no puede dar sino de lo que tiene. Pues asegúrense de tenerlo en sus corazones. El mundo, señores, se destruye, el amor escasea, la apatía crece, pero nosotros, Señor, hemos sido diseñados como sistemas de calefacción ambulantes. Eso es lo que somos, para calentar el mundo, para acabar con la frialdad de este mundo. Es la forma en que Dios nos ha hecho a nosotros. Tercero, vámonos al tercero. El desánimo. De esto sí he hablado yo cantidad. Yo no sé por qué me ha tocado hablar tanto de eso. ¿Sí? Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Mire, la apatía muchas veces es causada justamente porque estamos cansados de intentar y fracasar.
Y eso es cansado, ¿no es cierto? Tratamos insulsamente, ponemos todas nuestras fuerzas, todas nuestras habilidades, todo lo mejor que tenemos, todo nuestro conocimiento y parece que no nos alcanza para lograrlo. Entonces terminamos cayendo en un desánimo que nos lleva a tener tibieza. Es una causa muy normal hoy en día, ¿sí? Yo ya había predicado esto incluso en alguna ocasión, pero escúcheme en esto. Es cierto, a ustedes y a mí Dios nos ha dado unas habilidades, unas virtudes, unos talentos, una fuerza, unos dones, y Dios nos dice, nos los entregó, esfuérzate, dice ahí, esforzaos, pero Dios quiere entregarnos una fuerza sobrenatural, una que no tenemos, y nos dice, cóbrela. ¿Qué es lo que cobramos? El ánimo. El ánimo es una palabra que viene de la palabra ánima, que significa espíritu o alma. ¿Qué es lo que cobramos? Lo espiritual, lo sobrenatural. El problema con la gente es que se la ha pasado con todo lo que sabe y con todo lo que tiene en su mente o en sus fuerzas físicas o en sus habilidades tratando de resolver su vida. Pero para los imposibles necesitamos a Dios. Necesitamos lo sobrenatural de Dios. La gente a veces que sabe tanto y que está tan instruida, a veces cae en las más grandes de las ignorancias. Porque se queda pegado de lo que tiene y cree que es, y se olvida que lo sobrenatural no lo resuelvo yo, solo lo resuelve Dios, nadie más. Señores, el ánimo, hay una sola forma de conseguir ánimo o entusiasmo, y es con la llenura del Espíritu Santo. Ojo, esto también lo he dicho mucho, ¿sí? No es con la presencia del Espíritu Santo. Ojo, todos los que estamos aquí, si hemos recibido a Dios en nuestro corazón, tenemos la presencia del Espíritu Santo. O sea, esa es la promesa del Padre, ¿no es cierto? Él dijo, ahí les dejo el Espíritu Santo y Él está aquí conmigo, es mi consejero, es mi ayudador, es mi consolador, todas las cosas. Pero para que usted pueda tener ánimo y entusiasmo en su vida y cobrarlo, no es suficiente. Usted tiene que estar lleno de Él. Una cosa es que usted esté con el Espíritu Santo y otra cosa es que el Espíritu Santo esté en usted. Presencia, llenura. Solamente con la llenura del Espíritu Santo lo consigo. ¿Por qué? Porque el ánimo o el entusiasmo, o sea, no es algo que usted cultive sí, a través del tiempo, no, es algo que usted tiene cuando usted tiene la certeza de que el Espíritu Santo está en usted. Es un estado de fe que me permite que yo nunca claudique frente a mis metas. ¿Ok? Vamos para el cuarto. Es el último que voy a mencionar de las causas. El ego. Yo puedo solo. Yo no necesito ayuda. ¿Cuántos hay aquí que hablamos así? No hay nada más desilusionante que jugar a ser el gerente general de la creación. Eso. Pero nosotros somos así, ¿no? Todo el tiempo jugamos a ser Dios. Y ese es el problema más antiguo de la humanidad, ¿no? Desde Adán y Eva tenemos ese problemita nosotros encima. Pero este desilusionante camino siempre tiene el mismo resultado. Frustración, fatiga, fracaso, temor. Ese es el resultado. Apocalipsis 3:17, ya lo dije, dice lo siguiente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire, yo no sé usted quién se cree, honestamente. Pero como yo veo al creador del universo, no lo ve como un gran emprendedor todavía. Eso es lo que dice ahí. ¿Estamos? Así que ¿para qué me sirve el ego? No para mucho, ¿no? Ok, 4 causas de la apatía. Me devuelvo con ellas. Hablamos del ego, hablamos del desánimo, hablamos del desamor y hablamos de la cizaña, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver 4 manifestaciones de la apatía. ¿Cómo se manifiesta? Cuando hay apatía en nuestras vidas, ¿cómo esa apatía nos atraviesa, nos trasciende? Y voy a empezar por la más básica de todas las manifestaciones que tiene la apatía. Esta, pues es digamos la que es más general, y es la apatía o la tibieza hacia la escritura. Vea, yo me encuentro todavía personas que me dicen a mí, no, pues mira, no, me encanta ir a la iglesia, no, y tener una relación con Dios es muy chévere. Uy, no, pero la Biblia, no, men, a mí eso no me... Sí. Yo tengo los ojos chiquitos, entonces los tengo abiertos. ¿Sí? Es que, digo, ¿cómo así? O sea,
Apatía hacia la Escritura. Dice lo siguiente en Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ese es el problema. El problema es que oímos pero no escuchamos. Tenemos un enorme taco en los oídos siempre que no nos permite desarrollar una relación más profunda con la Escritura. La gente no puede entender la Escritura naturalmente. Pues si tú te encuentras a alguien en la calle, ¿qué te va a decir? No, es que yo no, eso es muy antiguo. No, eso no se trata de que sea antiguo, es que no se puede discernir sino espiritualmente. No es un libro natural, es un libro que tiene un carácter espiritual. Y a todos seguramente nos ha pasado esto, porque no es que no nos pase a todos, ¿sí? A todos nos ha pasado que estamos aquí dando una prédica o que estamos recibiendo una prédica ahí sentados, ¿no es cierto? Y la palabra tremenda, pero para nosotros la palabra no pasa del techo. A todos nos ha pasado en alguna ocasión, porque tenemos problemas, porque estamos frustrados, porque tenemos 1000 cosas en la cabeza. Entonces nuestros oídos se cierran pesadamente. Entonces quiero darle a ustedes 3 razones sencillas de por qué tenemos tanta apatía hacia la Escritura. Entonces la primera es el corazón duro. Dice Hechos 28:27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Eso es un diagnóstico, pero también es una solución. Ahora lo vamos a leer en contexto, ¿sí? Miren, las situaciones difíciles de nuestra vida, sean crisis, pérdidas, engaños, aún con plena conciencia de que Dios está en nuestras vidas, con plena conciencia de eso, hacen que caigamos en una apatía por la Escritura, que encontremos una debilidad para poder acercarnos a la palabra de Dios. A todos nos pasa, ¿sí? Pero mire lo que está diciendo el versículo. Si usted sabe leer, dice que en todo tiempo, el que oiga con los oídos, el que vea con sus ojos y el que entienda en su corazón, el Señor dice que lo va a transformar y lo va a sanar. Porque la palabra es poder de Dios. Hay poder en la palabra. Eso es lo que está diciendo. Entonces, abra sus ojos, abra sus oídos, abra su mente. Y se ha transformado y sanado. La otra causa es la falta de una palabra práctica, de un rema. Miren, de tapa a tapa de la Biblia usted encuentra logos de la Biblia, o sea, el conocimiento de Dios está allí. El rema se refiere a toda aquella palabra que es inspiración práctica del Espíritu Santo. ¿Ok? Que el Espíritu Santo da para ser ejecutada, para que se accione en nuestras vidas. Y es muy importante que la palabra sea práctica porque no nos aburre. Vea, les voy a dar este ejemplo. Cuando una persona come de lo mismo muchas veces y todo el tiempo en algún día queda hastiado y no quiere saber de eso, ¿sí o no? Cuando yo estaba pequeño, lástima no está aquí mi mami que está enferma en estos días, pero mi madre, cuando estaba yo pequeño, metía 2 y 3 bandejas de gelatina a la nevera. Y yo estaba niño y me acuerdo, mamá, tengo hambre, ¿cómo gelatina? Señores, yo ya me comí la gelatina de esta vida y de la otra. No me traigan gelatina, no me ofrezcan gelatina, por favor. Yo no quiero saber nada de la gelatina. ¿Sí? Sencillo. Nada, no me gusta, ya me la comí toda. Igual sucede en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros podemos tener la palabra, escucharla, estudiarla, hablarla, pero si la palabra no tiene un sentido práctico, nos termina aburriendo. Y entonces nos convertimos en vagos espirituales. Por eso la palabra dice en Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores. Dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos que soltar la pereza y eso, tenemos que hacer que la palabra tenga un sentido práctico para nuestras vidas. La tercera razón por la cual nosotros tenemos apatía hacia la Escritura es por la falta de retos. Esto es muy importante. Mire, lo digo por los que nos tenemos que parar aquí en algún momento en el escenario. Es muy importante que cualquier cosa que aprendamos nos rete en nuestra vida, porque si nosotros no lo hacemos, los van a retar a ser más ricos, a ser más bellos, más inteligentes, o sea, a todo lo que ustedes quieran los van a retar aquí en la esquina. Entonces es muy importante que no solamente aquí, sino que siempre que estemos compartiendo la palabra represente un reto para las personas que están allí. Mire, en los restaurantes tiene una forma de evaluar el rendimiento de los restaurantes, se miden 3 factores, básicamente, eso es lo que quiero decir, ¿sí? ¿Qué hace que la gente no vaya a un restaurante? Son 3 razones. La primera, muy costoso. Que la comida sea muy costosa. Segunda, el servicio. Mal servicio, un sitio que no está bien adecuado, sucio. Y tercero, la calidad de la comida.
Esos tres índices siempre se miden. Igual sucede aquí. Si nosotros aquí nos paramos a predicar la palabra, y la palabra que nosotros le estamos dando a usted es falta de contenido, o sencillamente los pongo a usted como un pecador, hijo del demonio, y no salgo de allí, el precio de la salvación es muy costoso. ¿Y qué hago yo? No, pues, eso no es para mí, yo me voy de aquí. Segundo, si usted aquí no se siente bien atendido, amado, en familia, tampoco va a volver. Por eso es muy importante que siempre cuidemos los estándares de nuestra atención y del amor de unos por otros. Eso es algo que une, ¿no es cierto? Que nos agrega. Y tercero, si la palabra que estamos dando es una palabra religiosa, trillada, con falta de contenido, pues sencillamente la gente también se va a ir. Miren, señores, en todo tiempo, sea aquí en este escenario, sea ustedes, asegúrense que la palabra que estén compartiendo sea una palabra no solamente hermosa, sino que también lleve a la gente algo práctico y la desafíe a ser mejor en sus vidas. Entonces, primera, hacia la escritura hemos hablado, ¿no es cierto? Ahora la segunda. Esta primera es la más común. La apatía hacia la escritura es, ¿sí? Pero la segunda es la que más tibieza causa, y es hacia la santidad. Juan se nos ilustró hace 8 días de la santidad de manera hermosísima. Se extendió muy bien en el tema y creo que dijo todo lo que necesitábamos oír, así que yo no me voy a demorar mucho con esa parte de la santidad. Dice Salmos 93:5, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Dice que la santidad nos conviene, dice ahí. Pero el problema con la santidad, o con la gente con la santidad, es que la gente confunde santidad con religiosidad. O sea, me explico. Mucha gente, por causa de la religiosidad, nunca va a buscar un camino de santidad. Y mucha gente que genuinamente está buscando un camino de santidad, termina volviendo de religioso. ¿Me están entendiendo? O sea, es difícil adquirir un camino de santidad porque a veces no encontramos un camino de cómo inspirar al otro para que camine en santidad. O sea, no es fácil nunca, ¿no es cierto? Pero miren, la santidad, que lo que quiero compartir de esto es que la santidad es un concepto bien personal con Dios, porque ninguno de nosotros fue hecho de la misma manera. Cada uno camina hacia la santidad desde un punto de vista diferente. 3 de los aspectos que mencionó Juanse, yo simplemente los voy a realzar en ejemplo, no más, que mencionó la semana pasada, fueron estos. Él habló de la palabra santo. Esto lo compartí a los jóvenes alguna vez, creo yo. Santo significa apartado para Dios, pero santo es una posición. No es algo que yo he ganado con méritos. Yo recibo al Señor en el corazón, Señor, perdona mis pecados y soy contado como santo. ¿Hice yo algo? Pues recibir al Señor, pero ¿me lo he merecido? No. Me explico de esta manera. Los británicos, Elton John, ¿saben quién es Elton John? No me imagino yo, el cantante, o el actor que ya falleció, Sean Connery. Los dos eran lores de la corona. Los dos. ¿Hicieron algo para eso? Nada, eran personas que eran brillantes en sus campos y la reina decidió darles el título de lores. Hasta el día que murió fue Sir Sean Connery y es conocido como Sir Elton John. Eso no lo hicieron por lo que ellos habían hecho, pero implicó que hicieran cambios con su vida. Ejemplo, usted trabaja en un departamento en su compañía, no sé, ustedes trabajan en la oficina de un banco o son compañeros de contabilidad o de manufactura o de ventas, bueno, yo no sé, ¿sí? Y uno con los compañeros tiene cierta camaradería, amistad, bromea, habla mal del jefe, hasta el día que es jefe. Porque el día que uno es jefe, entonces usted tiene que empezar a cuidar la dignidad que le han dado, a dar los resultados que necesita y a comportarse como tal. Nadie entiende un jefe hasta que se convierte en uno. Esa es la verdad. Eso es lo que quiero explicar de la santidad. La santidad es ese camino. Implica que Dios me lo da, pero implica que yo tengo que cambiar. Lo segundo es esto. La segunda palabra que mencionó Juanse es santificación. Y santificación, la definición me la dan, por favor. Es el proceso en nuestras vidas para ir creciendo en santidad. Y creo que aquí es donde mayor apatía hay. Aquí es donde más se manifiesta la apatía. ¿Y sabe por qué? Por culpa de nosotros. Generalmente. Les voy a dar 2 ejemplos de eso. El papá, la mamá y los hijos reciben al Señor. Y a la semana siguiente empieza la mamá. Hijo, no te metas con esos compañeros, hijos del demonio.
O el esposo o la esposa empieza a decirle a su cónyuge, deja a esos amigos tuyos, alcohólicos, mal hablados, o deja a esas amigas tuyas chismosas, viejas sin oficio. Perdón. Señores, miren, Jesús anduvo en santidad. Siempre estuvo en santidad. Él estuvo en santidad. Él nunca estuvo del lado del pecado. Él nunca estuvo en pecado, pero siempre estuvo con pecadores. No hacer eso creo que es el concepto menos evangelístico y menos sabio que existe. Al contrario, estamos hechos para transformar vidas. Entonces, es un ejemplo. El segundo es este, y ese creo que es peor, son los prejuicios. ¿Ya viste el tatuaje que tiene? Uy. ¿Has visto los lugares que va? Uy. La música que escucha. Señores, la santidad es un proceso personal. Cada uno de nosotros tiene un proceso diferente en su proceso de santificación y es totalmente respetable. Jesús en alguna ocasión le invitaron a comer los fariseos. Eso está en Lucas, lo voy a decir para que tengan el dato, Lucas 11, del 37 al 40. No lo voy a leer, lo voy a contar. Sí, está Lucas, entonces viene Jesús y se sienta a comer con los fariseos. Y yo no me imagino, eso no lo cuenta la Biblia, pero yo me imagino que así fue la cena. Mínimo llegó con hambre el Señor, pues, y se sentó y le pusieron la bandeja con el pollo o el cordero, y él ni corto ni predoso ñanga, te le echó mano el primer pernil y se lo comió. Y los que hicieron los fariseos, ¡oh! Pecador, no te lavaste las manos. Pero el Señor conocía sus corazones. Todos sabemos, creo que lo mencionó Juanse también hace 8 días, la Biblia contiene 613 instrucciones que fueron convertidas en ley, que fueron dictadas por Dios. Fue la forma en que Dios le enseñó al pueblo, una forma de ser el pueblo de Dios. Y los judíos, especialmente los fariseos, le añadieron 300 más. Esas ya no eran de Dios. Esta era una de esas 300. La Biblia sí habla de lavamientos, pero no en ese contexto. Esta era una de esas 300 que le estaban diciendo, pero Jesús conocía sus corazones, por eso les dijo, ¿saben qué? Ustedes solamente definen en lo externo, en lo religioso, pero por dentro están sucios, ustedes no tienen santidad. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo a ellos. La santificación es un camino personal y nosotros no somos nadie para estar juzgando los procesos de cada persona. Hay que respetarlo y también las preferencias. Dios sabe eso y a todos nos lleva de la mano. ¿Ok? Lo último que mencionó Juanse fue acerca de la santidad, y con esto voy a terminar para poder seguir el siguiente tema, que es que me he extendido en este punto. Y la santidad es, me dan la definición por favor aquí en la pantalla, la meta a la altura que esperamos alcanzar en nuestro camino con Dios. O sea, la santidad es hacia donde nos estamos dirigiendo, ¿no es cierto? Y yo le preguntaba a un compañero de aquí de la iglesia, eso fue en el encuentro de hombres, le decía, mira, ¿qué montaña es dura de subir en bicicleta aquí? Él monta bicicleta, y me decía, no, Dapa es durísima, ¿sí? Y que él me decía, eso, subir allá es templado y cuando uno sube es una enorme satisfacción. Bueno, para darlo de una manera explícita, Dapa es la santidad que nosotros alcanzamos. O sea, digamos que Dapa es mi meta en santidad. Y cada uno sube a Dapa como puede, ¿no? Utiliza el piñón que le corresponde, el plato que cree que es el que necesita usar, uno va parado en los pedales, el otro va sentado, y allá llegamos cada uno, y es una enorme satisfacción para todos. Pero cada uno lo hace de manera diferente. Ahora, la santidad de Dios, si nuestra santidad es Dapa, la santidad de Dios es el monte de Everest. ¿Me entienden la comparación? Allá no llegamos ni en bicicleta, ni a pie, ni en helicóptero. Eso es otro tema. Entonces, ¿quién soy yo para criticar la santidad de una persona? ¿Entienden eso? Miren, si nosotros queremos crecer en la santidad de Dios, óiganme lo que les voy a decir. Aprendamos de David, aprendamos del hijo pródigo. Cuando ellos pecaron, ellos nunca se enfocaron en el pecado. Ellos se enfocaban era en Dios. Eso es crecer en santidad. No se enfoquen en sus faltas ni en las de otros. Enfóquese en Dios. O sea, cuando le preguntaron a David por lo que había hecho con Betsabé, no dijo, no, pues es que yo me asomé allá al balcón y la vi tan querida que no me aguanté. No, eso no fue lo que dijo David. Ni tampoco el hijo pródigo. Ellos solamente dijeron, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti.
Eso es crecer en santidad. Enfocar mis faltas hacia Dios, no en los pecados. No se enfoque en los pecados, no se autodestruya. Amén. Listo. Vamos con las últimas dos manifestaciones. Hacia el servicio. Y aquí le estoy hablando a todos los que ya conocemos al Señor. Me da risa porque yo les iba a hacer una pregunta y mi esposa me avergonzó, ¿no? Yo decía, amor, les voy a preguntar cuántos llevan aquí más de un año a ver cuál de ellos es que no sirve, ¿no? Me dice, mejor no haga eso, acuerde que a usted le costó 6 años empezar a servir. Ok, mi amor, ya me quedo callado, mejor no digo nada. Gracias, amor, la ayuda idónea. Sí. Bueno, en fin, cada vez es cierto, pero le quiero dirigir esta palabra a los que ya conocen al Señor, especialmente a aquellos que ya han tenido un tránsito con Dios y no hemos tenido la oportunidad o sencillamente no tomamos una decisión para servirle al Señor. Nos cuesta mucho trabajo. Creo que esta es de esas apatías que son recurrentes en medio de la vida con el Señor, ¿no es cierto? Servir al Señor. En 1 Corintios 16, Pablo le está hablando a Estefanas y a su familia, que era una familia que era espectacularmente servidores y tenía una enorme pasión. Cuando uno lee esa parte de ellos, uno ve la expresión de pasión que había en esa familia por servir al Señor. Servían al Señor de manera apasionada. Y entonces cuando escuché la palabra pasión, pues a mí me llamó mucho la atención y dije, yo voy a buscar la definición de pasión. Y entonces me la busqué, no sé si la habré colocado allí, pero si no yo las voy a leer acá. Pasión, sentimiento profundo y vehemente capaz de dominar la voluntad y la razón. Y dije, este es lo que pasa. Y encontré la respuesta. Ese es el problema de la pasión, que la pasión es un sentimiento, dice ahí. Y si la pasión es un sentimiento, entonces no nace en el espíritu, nace en el alma. Y todo lo que nosotros, en que está en nosotros, que dependa del alma, depende de cómo me siento, de cómo pienso, de mis emociones, de mi intelecto. Esa es la razón. Cuando nosotros conocemos al Señor y empezamos a tener relación con Él, nosotros trasladamos nuestra relación del alma al espíritu y nuestra pasión empieza a ser gobernada por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente cambia. Entonces, en la práctica, realmente, lo que sucede son dos cosas. Entonces, la primera cosa que puede llegar a suceder es qué pasa cuando mi relación con Dios no se traslada del alma al espíritu. O sea, tomo la decisión de servir y esa decisión de servicio es absolutamente emocional. Apenas llegue la primera decepción, el primer engaño, el primer problema que tengo, voy a abortar la misión de servir. ¿Por qué? Porque voy a depender del tamaño de mi tanque emocional. Apenas mi tanque emocional se agote, salgo corriendo. Les voy a contar algo de testimonio. Cuando era más joven, vuelvo y repito, un poquito más joven, ¿sí? Estaba soltero, todavía no conocía a mi esposa. Yo me acuerdo que yo tenía una noviecita. Y la noviecita vivía en La Flora. Y yo vivía en el Limonar. Claro, quedaba lejísimo, ¿no es cierto? Y a veces los domingos, pues no sé, yo iba y la visitaba, íbamos a la piscina, o no sé, al cine, o a comer, ¿sí? Y me quedaba haciendo visita, ¿no? Y lo que siempre sucede cuando están los novios recién empezando, ¿no? Me voy, ya es tarde, ay, media hora más. Y media hora más es que me cogían las 10 de la noche para salir. Y a veces salía, no tenía carro en ese tiempo, salía y me había gastado la plata, tenía lo del bus. Lo del colectivo, no había mío todavía. Fue poquito, pero no había mío. ¿Sí? Sí, y no había, entonces salía yo y ¿qué hacía? Pero no era capaz tampoco de llamar a mi papá porque el pelón que me iban a meter por irme sin plata pues era tremendo. Entonces, ¿qué me tocaba a mí? Infantería de norte a sur. Pero como estaba recién de novio, yo no iba caminando, yo iba flotando, 1 metro el piso. Yo caminaba y llegaba a la casa y sudaba, yo creo. ¿Sí? Como a los 2 o 3 meses, no sé, de estar con la novia, me decía ella, hay media hora más. Yo decía, media hora más, suerte en la vida, me voy porque me da el bus. Claro, se me acabó el tanque emocional. Ya no me iba a quedar allá. Así somos nosotros. O sea, actuamos, muchos de nosotros estamos actuando a un carácter emocional en nuestras vidas y eso sencillamente nos ayuda. ¿Saben qué? Eso mismo pasa con las personas que no sirven. No sirven porque es que yo pienso, porque es que yo siento, porque es que no creo que sea mi tiempo. Y nunca son capaces de ofrecerle y se pierden de la dicha que es poderle servir al Señor. Ahora, la otra parte, porque son 12 escenarios, ¿no? Una es cuando no traslado
cuando mi relación es emocional, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando yo sí traslado mi pasión al Espíritu? Bueno, pues cuando yo traslado mi pasión al Espíritu, pues mi pasión empieza a ser gobernada por el Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, la palabra de Dios, el poder de la palabra empieza a actuar, ¿no es cierto? Dice Filipenses 2:13, lo leo aquí, dice, porque Dios produce en mi vida el querer como el hacer, por su buena voluntad, ¿no es cierto? Dice la palabra. Dios me encanta. Yo le decía a los pastores estos días, me encanta la palabra. Dios produce. O sea, estamos hechos completicos, Dios nos hizo con todo, pero Dios sigue produciendo en mi vida. Y ese querer y ese hacer no es natural, es sobrenatural. Y hace que ante cualquier problema, yo no renuncio a mi servicio, yo sigo sirviendo al Señor. Eso es lo que logra. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que los que tienen una relación espiritual con el Señor no fracasan muchas veces en su idea de servir. No, también pasa. Porque también todos tenemos problemas, ¿no es cierto? Pero lo que realmente rompe esa dinámica en la vida es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es fractura en mi relación con Dios. Y apenas yo fracturo mi relación con Dios, automáticamente mi pasión es de vuelta a su estado emocional. Y ahí fallamos siempre. Por eso cuando, por ejemplo, no, que el pastor cayó en adulterio, o cualquier cosa más elemental, los chismes, el comentario, la tristeza, pasa exactamente igual. Sencillamente somos trasladados y empezamos a fallar en nuestra vida de servicio. Conclusiones, Señor, es importante que miremos nuestra vida de servicio y nuestra vida a Dios. Piensa en eso, o sea, no se abata usted. Usted no se imagina el gozo que hay detrás de servir al Señor. No tiene precio. Ok. La última manifestación, y vamos a concluir, vamos a ir a concluir, es hacia ganar almas. Y creo que aquí estamos hablándonos todos. Esta apatía generalizada nos cuesta mucho trabajo evangelizar, nos cuesta mucho trabajo compartir la palabra, nos es muy difícil. Y señores, está Mateo 28:19, donde el Señor está diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa palabra, que es una instrucción, está hecha en orden imperativo, ¿no? O sea, el tiempo del verbo es imperativo, no es un favor, es una orden. Id y haced. No hacerlo es un acto de desobediencia. Y desobedecer es pecado. Y el pecado de desobediencia es la misma naturaleza del pecado original. O sea, piensen en lo que hacemos cuando no hacemos lo que Dios nos ha ordenado. O sea, eso no es tampoco tan guayaba, no, es complicado. Entonces, señores, ¿por qué no lo hacemos? No lo hacemos, pues yo creo que primero no lo hacemos porque muchos de nosotros vivimos todavía como cristianos de la secreta. Claro, cristianos de la secreta, venimos acá al San Bravador, gloria al Señor, pero de lunes a viernes vivimos avergonzados de nuestra fe. No lo hacemos porque muchos son procrastinadores profesionales, es decir, postergan todo. Sí, ya después, sí, el otro mes, el otro año sí lo hago. Y sencillamente nunca. Y hemos visto seguramente morir parientes, amigos, que quizás por causa de esa procrastinación no recibieron al Señor. Y se fueron a verse con el Señor no como Salvador, sino como juez. Simplemente porque no hicimos lo que debíamos. ¿Estamos entendiendo? Cuando Jesús vio la multitud, dice que Él sintió compasión por las almas, porque los vio desamparados como ovejas sin pastor. Y yo les digo a ustedes, en mi corazón, es un detalle personal, lo que yo más le pido a Dios es que me dé eso. Señor, dame esa compasión. Señor, ponme en mí eso que tú tienes, esa compasión la quiero yo, para que yo pueda ver a todo el mundo de esa manera, desamparado, como oveja sin pastor, y no me quede callado. Pídale usted lo mismo. Vamos a concluir. Yo no me he parado aquí para darle látigo a la gente, pero sé que la palabra es la palabra. Y a veces nos cuestiona en cada una de las cosas de nuestra vida, en lo que pensamos que estamos haciendo y en lo que quizás no estamos haciendo. Y eso es lo importante, porque en eso se expresa el amor de Dios. Tranquilo, ya te digo, hombrecito. Pero yo les pregunto a todos, ¿acaso queremos seguir viviendo una vida cristiana mediocre?
quizás con una apatía tremendo porque no hemos hecho sino vivir una vida resolviendo problemas y no hemos cuidado el trigo, o quizás porque hay tanto desamor que ya no sabemos ni siquiera si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, o porque nos la hemos pasado jugando a ser Dios, o porque sencillamente hemos caído en tanto desánimo con tanta situación en nuestra vida que nos apartamos de Él, o vivir con la mediocridad de no aprender de la palabra, de no recibir la sabiduría de la palabra, o vivir con la mediocridad de no tener un camino de santidad en nuestras vidas, o sea, un emprendimiento que es algo tan personal, o de no servir al Señor, o de no hablarle a otros de su palabra. Cuando el Señor terminó de hablarle a las iglesias, les dijo algo que todos conocemos porque todos cuando nos compartieron nos lo dijeron, y es Apocalipsis 3:20. ¿Qué dijo el Señor allí? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor dijo dos cosas ahí importantes. Si alguno oye y si alguno abre. Si alguno deja su apatía, si alguno deja su tibieza, yo voy a entrar a cenar con él y voy a transformar su vida. Ejemplo, los emprendedores, los empresarios, los hombres de negocios, los hombres que están tratando de hacer algo en sus vidas. Si usted abre esa puerta y le da esa oportunidad a Dios, Dios les va a enseñar del dinero de una manera diferente. Van a aprender a ver el dinero no como un granero para acumular, sino como un canal de bendición para bendecir. Y cuando usted aprenda eso, usted es de los que le va a decir a Dios, Dios, dame para bendecir. Y te va a decir una cosa, Dios jamás te lo va a negar. Cosas tan sencillas, tan elementales como esa. Quiero terminar esto con un poema de amor, Andresito, ahora sí. ¿Sí? Voy a poner romántico. Voy a leer Cantares. Para los que saben de Cantares, Cantares lo escribió Salomón y se lo escribió. En él relata, pues están sus esposas y sus doncellas, ¿no? Recuerden que Salomón tuvo muchas esposas y muchas doncellas porque eso era lo que pasaba en ese tiempo. En Cantares 5, del 2 al 3 dice esto. Está hablando la doncella, dice, yo dormía pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama y dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y ella dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Pero un momentico ahí, antes de seguir. Este es el perfecto ejemplo de la tibieza. O sea, el rey va a buscarla. ¿Para qué fue a buscarla? ¿Para jugar ajedrez? ¿Dominó? ¿A qué iba a buscarla? A tener una relación íntima con ella, a tener intimidad con ella, a tener una noche de avivamiento juntos. ¿Y con qué le contestó ella? Con excusas. Con excusas. Mira, aquí todo el tiempo tratamos de compartir acerca de la importancia de buscar a Dios. Y es correcto. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Pero si usted va al contexto de la palabra, es al contrario. La Biblia se trata de Dios buscando al hombre, no del hombre buscando a Dios. Dios ha sido el eterno buscador siempre. Y si usted puede ir a tener tan solo eso en mente, que a mí me dicen que busque a Dios, si yo lo hiciera todo lo que sería transformado, mire, con eso en su mente solamente reciba esta pequeña revelación que le voy a decir allí. El secreto no es que tú ores buscando a Dios. El secreto es que tú abras cuando Él llama. No estoy diciendo que no oremos, ¿ok? No va a entenderme. Oremos. Pero el secreto no es todo lo que tú hagas para Él. Él te está buscando. Ábrele cuando Él te llama. Ese es el secreto. Voy a seguir. Versículo 4. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado,
que le hagáis saber que yo estoy enferma de amor. Así son las personas tibias. En su tiempo y no en el de Dios, salen a buscarlo. Y como no lo encuentran, terminan conformándose con su olor. Entonces van y dicen, ay, no lo pude ver, pero pude sentir su olor. Yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Por qué me voy a conformar con el olor de lo que en algún momento iba a ser un avivamiento? ¿Por qué? ¿Por qué me debo conformar con las migajas de la mesa cuando Dios me está ofreciendo el banquete completo? Se lo puedo decir con más claridad. ¿De qué me sirve a mí estar donde Dios estuvo si yo no estoy donde Él está? ¿O de qué me sirve saber dónde Él estuvo si yo puedo estar con Él hoy? Necedad, señores. No podemos seguir siendo necios en eso. Con esto voy a terminar porque es que Dios es increíble. A pesar de todo, la tibieza que podemos experimentar, Dios siempre nos ofrece una solución. ¿Y sabe una cosa? Lo más tenaz es que Dios, esa solución ni siquiera dice, mira, ahora no es una orden, nos da un consejo, me dice, te aconsejo. Con esto comencé la prédica y con esto también la voy a terminar. Apocalipsis 3, del 18 al 19 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Oigan pues los ricos. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Te aconsejo, dice el Señor. Oye bien esto, te aconsejo, te dice Dios, que hagas 3 cositas. Primero, que compres oro refinado. El oro refinado es la fe renovada, la misma de la que habla primera de Pedro 1:7, que dice que esa es la fe que nos enriquece espiritualmente. Solo hay un proveedor para ese oro. El único proveedor de oro refinado es Cristo Jesús. Y solamente hay una moneda de cambio para poderlo comprar. Se llama arrepentimiento. Segundo, dice que compres vestiduras blancas. Las vestiduras blancas representan la justicia de Dios. Y cuando yo hablo de la justicia de Dios, estoy hablando del perdón total de mis pecados. Y lo único que otorga el perdón total de nuestros pecados es la sangre de Cristo. Es la única que cubre nuestra desnudez por completo. Ahora vamos a tomar la Santa Cena para terminar. O sea que tenemos ya en qué pensar. ¿Ok? Porque ella es la que cubre todo el pecado y toda la tibieza. Todavía no me repartan la Santa Cena, por favor. La última recomendación es colirio para los ojos. Y esa es muy importante, porque no es otra cosa que decirle a Dios, por favor, Dios, dame colirio para que abras y mantengas abiertos mis ojos espirituales, para que tenga discernimiento en estos ojos. Discernir es ver más allá de lo evidente, para que en medio de todas las circunstancias de esta vida yo siga siendo guiado por las promesas de Dios, por el amor del Padre y no por las dificultades de la vida.